Que Dios nos bendiga grandemente en esta mañana de sábado. Continuamos con nuestro libro de Segunda de Corintios. Estamos considerando el capítulo 11, de los versículos 1 al 15. Pero creo que hoy día vamos a considerar únicamente los versículos 3 y 4. Estamos en Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 1 al 15. En el versículo 2, ustedes pueden observar que Pablo tiene un celo, pero no un celo carnal, no un celo egoísta, no un celo sobreprotector. Tiene un celo espiritual, tiene un celo divino, un celo celestial, un celo de Dios. Y el celo que siente Pablo es por el Evangelio, es por la verdad, es por la doctrina sana de nuestro Señor Jesucristo. Además, Pablo siente la responsabilidad como un padre espiritual. Recuerden que en Primera de Corintios capítulo 4, en los versos 14 al 16, Pablo les dice a los corintios que ellos son sus hijos espirituales, porque él, por medio de la verdad, por medio del evangelio, los engendró para una vida nueva. Entonces, Pablo, como un padre espiritual, siente el compromiso, siente el celo, siente la responsabilidad de querer presentarle a Cristo una iglesia pura, una iglesia virgen, una iglesia santa que no tuviese mancha ni arruga. Eso lo vemos en el versículo 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ese es el compromiso de los apóstoles. Ese es uno de los compromisos de los pastores, de los ancianos de una iglesia. Presentarle a la iglesia, al marido que es Cristo, la esposa que es la iglesia, presentarla como una virgen pura. Y la pureza de la cual Pablo habla en el versículo 2 tiene que ver con una pureza doctrinal, con una pureza de la enseñanza, una pureza de la palabra de Dios. Ya Pablo en el capítulo 7, versículos 1 y 2, Pablo ya había hablado de la pureza del cuerpo y de la pureza del espíritu. Cuando Pablo dice que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, limpiémonos de toda contaminación de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Pero aquí, en 2 de Corintios 11, la pureza de la cual Pablo está hablando es una pureza doctrinal. Tiene que ver con el evangelio, tiene que ver con la doctrina. Y Pablo siente ese peso, esa responsabilidad de presentar a la esposa, que es la iglesia, a su marido como una virgen pura y santa. Por otro lado, Pablo tiene temor en el versículo 3. El temor de Pablo es que la serpiente, que fue el instrumento de Satanás en el jardín del Edén, esa serpiente que engañó a Eva, esté tratando de engañar a la iglesia de Dios en Corintio. La serpiente que estuvo en el jardín del Edén también está en la iglesia de Dios en Corintio, pero a través de los falsos apóstoles. Entonces Pablo siente ese temor de que la iglesia pueda extraviarse. Miren el versículo 3. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos o mente
sean de alguna manera, ahí dice, extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ese es el temor, que la iglesia pueda extraviarse, pueda dejar el camino recto, pueda dejar el camino de la verdad, pueda alejarse de aquel que los llamó por la gracia de Cristo. Y Pablo teme en el versículo 3 que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Y debemos recordar que es sorprendente para mí y para ustedes, que el instrumento de engaño, el instrumento de seducción de Satanás en el jardín del Edén y en el desierto, cuando fue a tentar a Jesús, fue la misma palabra de Dios. El instrumento de engaño, el instrumento de seducción que usó Satanás en el jardín del Edén y en el desierto fue la palabra de Dios. La serpiente con astucia y con engaño, estoy en el versículo 3 por si acaso, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ahí estoy en este momento. La serpiente con astucia y con engaño, allá en Génesis capítulo 3, le dice a la mujer, con que Dios ha dicho, fíjate que está usando la misma palabra de Dios, como diciéndole la serpiente a la mujer Eva, ¿estás segura que Dios te dijo que ibas a morir? ¿Es verdad la promesa de Dios, la advertencia de Dios, que si comes de este fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, vas a morir? ¿Y tú le creíste a Dios? ¿Le creíste? La astucia de la serpiente, la respuesta de la serpiente a Eva, no morirás como te lo dijo Dios. Ahí está. Colocando en duda, colocando en tela de juicio la palabra de Dios. La serpiente le dice a Eva en Génesis capítulo 13, no morirás como Dios te lo dijo. ¿Me crees? Lo que sucede, Eva, que Dios sabe que si comes del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, tus ojos serán abiertos, Eva. Eva, serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué te parece, Eva? ¿No crees que es una buena idea? Serán abiertos tus ojos. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dios te dijo que vas a morir. No vas a morir, Eva. Créeme a mí. Acepta mi consejo. No vas a morir. Van a ser abiertos tus ojos. ¿Se dan cuenta, hermano, la astucia, el engaño de la serpiente? Así trabaja. Así trabaja Satanás. Usó como instrumento a la serpiente y en este pasaje de 2 de Corintios está usando como instrumentos a los falsos apóstoles. En el jardín del Edén, Satanás destruyó la relación que Adán y Eva tenían con Dios. En el jardín del Edén, Satanás destruyó la relación matrimonial que tenía Adán y Eva, y lo hizo con astucia, y lo hizo usando la palabra de Dios de una manera torcida, de una manera engañosa. Así lo hizo. Fue Satanás
quien destruyó esa armonía, esa comunión, esa relación, esa intimidad que Adán y Eva tenían con Dios. Y fue Satanás con esa misma astucia que rompió la relación de este matrimonio. Lo mismo Satanás quiere hacer en la iglesia de Dios en Corintio, romper la comunión que los corintios tienen con Cristo, la comunión que los corintios tienen con Dios, separar a este matrimonio, separar este noviazgo. Eso es lo que está haciendo Satanás en 2 Corintios. Nosotros tenemos que pensar, hermanos míos, con mucha seriedad, lo que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Dice el texto, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Satanás puede sacar ventaja de la iglesia. Satanás puede aprovecharse de la iglesia. En 2 Corintios 2, Satanás podría haberse aprovechado de los corintios, podría haber sacado ventaja de los corintios, cuando los corintios no estaban dispuestos a perdonar al hermano que se había arrepentido, cuando los corintios no estaban dispuestos a recibir al hermano y a confirmarles en el amor. Cuando una iglesia no quiere perdonar de corazón al hermano arrepentido, cuando una iglesia no quiere consolar y restaurar a un hermano que ha pecado y que se ha arrepentido, cuando la iglesia no quiere confirmarle en el amor a ese hermano que se ha arrepentido, aquí en 2 Corintios 2, Satanás se aprovecha de la iglesia, saca ventaja de la iglesia. Termina el versículo 11, pues no ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos sus métodos. Satanás tiene cientos de métodos para engañar, para seducir, con astucia, con mentira al pueblo de Dios. Así que, iglesia del Señor, no debemos ignorar los métodos, las maquinaciones, las astucias, el engaño de Satanás, que engañó a Adán y a Eva en el jardín del Edén y buscó la posibilidad de engañar a la segunda persona de la Trinidad, a Jesús, el Hijo bendito de Dios, allá en el desierto. La distorsión y la alteración de la verdad es la clave a la hora del engaño. Escúcheme bien. Lo que va a hacer Satanás con la palabra de Dios, la va a distorsionar, la va a alterar para engañar a la iglesia de Cristo. Eso es lo que hacen los falsos maestros. Eso es lo que hacen los falsos apóstoles. Distorsionan y alteran la verdad de la misma palabra de Dios. Ejemplo, miremos 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3, por favor. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 3, hablando de el apóstol Pablo, primeramente el apóstol Pedro. Dice el versículo 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Ahora viene, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Pablo reconoce a Pablo como su hermano querido, reconoce la sabiduría de Pablo,
y reconoce los escritos de Pablo. Todos los escritos de Pablo son inspirados por el Espíritu Santo. Usted lo sabe. Versículo 16. Casi en todas sus epístolas, la mayoría de las epístolas de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, de la segunda venida de Cristo, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, por supuesto, como segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Las cuales, y aquí viene, las cuales los indoctos o ignorantes e inconstantes tuercen, los falsos maestros tuercen las escrituras, distorsionan las escrituras. Y no solamente algunos escritos de Pablo, dice, como también las otras escrituras. Todas las escrituras inspiradas por Dios, los falsos apóstoles las alteran, las tuercen, las distorsionan, la verdad de Dios, y lo hacen para su propia perdición. La advertencia en el verso 17. Así que vosotros, oh amado, sabiéndolo de antemano, guardaos, vigilen, protéjanse, no sea que arrastrado, lo mismo que está pasando en 2 de Corintios, no sea que arrastrado por el error de los malos e inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Eso es lo que hacen los falsos apóstoles. Alteran la verdad, distorsionan la verdad. La serpiente con astucia, la serpiente con engaño, lo primero que quiso captar en Eva fue su mente, llamándole la atención con una verdad distorsionada. Lo primero fue captar su mente. ¿Cómo capturó la serpiente la mente de Eva? Así, con que Dios os ha dicho. Ahí, eso es todo. Con que Dios ha dicho. Ahí comenzó todo el engaño. Ahí comenzó la astucia de Satanás. En el desierto, quiso capturar la mente de Jesús, como diciéndole, si eres el Hijo de Dios, lánzate de este pináculo, porque el Salmo 91 dice que Dios mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Lánzate. Alteró el Salmo 91. Distorsionó el Salmo 91, alteró la palabra de Dios en el jardín del Edén. Entonces, lo primero que hace Satanás, amados hermanos, es capturar la mente de los cristianos. Capturar tu mente, capturar mi mente. Por eso la palabra de Dios, por ejemplo, en el libro de Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, donde gobierna el príncipe de este mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la voluntad de Dios agradable y perfecta. Nuestras mentes deben ser renovadas, deben ser iluminadas por la verdad. Por eso en Efesios capítulo 4, versículo 23, renovados en el espíritu de vuestra mente. Lo que tiene que estar constantemente renovándose con la verdad son nuestras mentes. Por eso en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 1, así como Cristo venció el pecado, vosotros armaos del mismo pensamiento de Cristo. El cristiano tiene que armarse del mismo pensamiento de Cristo.
Escrito está, no solo pan de vivirá el hombre. No tentarás al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Cristo se armó con la verdad. Entonces, hermanos míos, el temor de Pablo es que la mente de los corintios sean de alguna manera extraviados. Mira el capítulo 11, versículo 3 de Segunda de Corintios, por favor. Anota esa frase, por favor. Dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, vuestra mente, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Sean de alguna manera vuestros sentidos, vuestra forma de pensar, sean de alguna manera extraviados. Extraviarse significa dejar el camino de la verdad, dejar el camino recto, dejar el camino de la justicia. Amados hermanos, y qué bueno que estén mis hermanos de Antofagasta en esta mañana, el hermano Felipe. Siempre existe la posibilidad de que un cristiano pueda extraviarse de la verdad, pueda extraviarse del evangelio, pueda naufragar, pueda perder el rumbo, pueda salirse del camino. Siempre existe esa posibilidad. Uno tiene que entender que el cristiano puede ser engañado como fue engañada Eva. Podemos ser engañados. Recuerden que Satanás es el padre de la mentira y cuando habla, habla mentira, porque es padre de la mentira. No hay verdad en él, no permaneció la verdad en él. Es interesante que en Juan capítulo 8, esta iluminación fue recién, por si acaso. Juan capítulo 8, versículo 44. A ver, leámoslo, por favor. Juan capítulo 8, versículo 44. Yo me río solo. Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, hablándole a los judíos, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Me llamó la atención y no ha permanecido en la verdad. ¿Significa que alguna vez Satanás estuvo en la verdad, pero no permaneció en ella? Wow. Uno tiene que entender que el diablo es el padre de la mentira, es el padre del engaño, es el padre de la astucia, es el padre del disfraz. Como vamos a ver más adelante, que los falsos apóstoles se disfrazan como apóstoles de Cristo, como aquellos falsos maestros que se disfrazan como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Satanás, según Apocalipsis capítulo 12, el que engaña al mundo entero. Entonces existe siempre la posibilidad de naufragar, de extraviarse de la verdad. Dice allá en Primera de Timoteo capítulo 1, Primera de Timoteo capítulo 1, por favor. Versículo 18. Primera Timoteo capítulo 1, versículo 18. Pablo le dice a su hijo verdadero en la fe, Timoteo,
Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Versículo 19. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos cristianos de la ciudad de Efeso naufragaron, perdieron el rumbo, perdieron la dirección, se perdieron en cuanto a la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. En el capítulo 6 de 1 Timoteo, versículo 20, 1 Timoteo 6, 20, Pablo dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas palabras sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia, la cual profesando algunos, versículo 21, se desviaron de la doctrina, se desviaron de la fe, se desviaron del camino. En 1 Timoteo 4, versículo 1, Pablo dice algo que el Espíritu Santo advierte, pero el Espíritu dice, 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, no todos los cristianos, solamente algunos apostatarán, negarán la fe, negarán la doctrina, negarán la verdad, se apartarán de la verdad, negarán la verdad, escuchando, temo como la serpiente que engañó a Eva, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Algunos cristianos en Efeso comenzaron a apartar el oído de la verdad y comenzaron a oír doctrinas de demonio, enseñanzas de demonios, de gente engañadora. Esto sucede cuando el cristiano aparta su oído de la verdad, aparta su oído de la doctrina de los apóstoles, de la doctrina de Cristo, de la doctrina de Dios, y comienza a oír doctrinas herejes, doctrinas de demonios, doctrinas de hombre, mandamientos de hombre. Miren, 2 Timoteo capítulo 4. 2 Timoteo capítulo 4, versículos 1 adelante. Pablo le dice a Timoteo, su hijo, antes de morir, antes de ser sacrificado, ya Pablo peleó la buena batalla, ya Pablo guardó la fe, guardó la doctrina del Señor, se mantuvo fiel hasta el final. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Como diciéndole Pablo a Timoteo: júramelo, Timoteo, prométemelo, Timoteo. Te encarezco delante de Dios, Timoteo. Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Pero te encarezco esto: que prediques la palabra, Timoteo, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué Timoteo tiene que predicar todo el tiempo la verdad, todo el tiempo la palabra de Dios, a tiempo y fuera de tiempo? ¿Por qué Timoteo tiene que predicar siempre la verdad del Evangelio? Versículo 3, porque vendrá tiempo, llegará el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La gente no va a soportar oír la verdad, no va a soportar oír la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ahí está el comezón de oír,
se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Algunos cristianos comenzaron a oír a maestros, a predicadores del error, de la mentira, del engaño, de la astucia, de las fábulas. Y los maestros les predicaban lo que ellos querían oír. Versículo 4. Estos cristianos, miren lo que hicieron en el verso 4, y apartarán de la verdad el oído. Cristianos que ya no están comprometidos con la verdad, cristianos que ya no creen en la verdad, cristianos que ya no quieren oír la verdad. Cristianos que ya la verdad no es suficiente para ellos. Eva escuchó la verdad de Dios. Si comes de este fruto, ciertamente vas a morir. Satanás, a través de la serpiente, le dijo a Eva, ¿con que Dios te ha dicho que vas a morir? No, no vas a morir. Y Eva apartó el oído de la verdad de Dios y escuchó la mentira, escuchó el engaño. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso es lo que está sucediendo en el primer siglo. Y lamentablemente está sucediendo a gran escala en nuestro tiempo. Yo nunca había experimentado una apostasía tan grande como la de hoy. Y los cristianos no quieren oír la verdad, no quieren aceptar la verdad. Es como el mundo. El mundo cambió la verdad de Dios por la mentira. Romanos 1:25. Siempre existe la posibilidad de que los cristianos se aparten de la verdad. Algunos apostatarán de la verdad, dejarán el camino recto, dejarán el camino de la justicia, dejarán el camino de la verdad por escuchar doctrinas de demonios. Satanás altera la verdad. Satanás tuerce la verdad de Dios. En 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Y aquí viene, ¿extraviados de qué? De la sincera fidelidad a Cristo. Extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. En otras palabras, el cristiano puede extraviarse de la exclusividad y de la devoción única que se le debe tener al marido, al esposo, a Cristo. Pablo no está pensando en el cristiano que tiene a Cristo como una pasión, igual al fútbol, por ejemplo. Pablo no está pensando en el cristiano que tiene a Cristo como su devoción. Pablo no está pensando en el cristiano que tiene a Cristo como una meta, que tiene a Cristo como un objetivo. No. No. Pablo está pensando en el cristiano que tiene a Cristo como su única pasión, como su única devoción, como su única meta, como su único objetivo. En ese cristiano está pensando Cristo. Pablo está pensando en el cristiano que tiene a Cristo como su única fidelidad, como su única lealtad,
como su único compromiso. Y los corintios están en peligro de extraviarse de la verdadera, de la sincera fidelidad a su propio esposo, a su propio marido, que es Cristo. Porque nuestra única pasión, el objeto de nuestra única adoración, de nuestra única alabanza, el objeto de nuestra única devoción, nuestra única meta, nuestra única vida, nuestra única fidelidad, nuestra única lealtad es a Cristo, es al Señor. A Él le seguimos por donde quiera que vaya, al Cordero. En Deuteronomio, capítulo 10, lo dice de esta manera. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 20, por favor. De esto estamos hablando, de la sincera fidelidad a Cristo. La lealtad, hermanos míos, la fidelidad, la devoción, es muy seria para Dios. Es muy seria. Dice Deuteronomio 10, versículo 20. A Jehová tu Dios temerás. A Él solo servirás. A Él seguirás. Y por su nombre jurarás. Solo a Él servirás. Apártate de mí, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Le dijo Jesús al diablo en el desierto. A Él seguirás, a Él servirás. Solamente a Él temerás. Versículo 21. Él es el objeto de tu alabanza. Él es el objeto de tu adoración, de tu devoción, de tu compromiso, de tu lealtad, de tu amor, de tu pasión. Él es el único objeto de nuestra adoración. La infidelidad también es algo muy serio para Dios. Los corintios están a punto de extraviarse de la sincera fidelidad y lealtad y devoción a Cristo. Están a punto de romper la comunión con Cristo. Están a punto del divorcio con Cristo. Están a punto de la separación con Cristo. Están a punto de desligarse de Cristo. Están a punto de volver atrás del santo mandamiento que le fue dado. La misma preocupación tenía Pablo por las iglesias de Cristo en Galacia. Gálatas capítulo 1. La misma preocupación. Pablo dice en 2 de Corintios, pero me temo como la serpiente engañó a Eva. Pero aquí Pablo dice en Gálatas capítulo 1, versículo 6, estoy maravillado, estoy perplejo, estoy sorprendido de que tan pronto, si les prediqué el evangelio hace muy poco, hace unos meses atrás les prediqué el evangelio, les hablé de la gracia de Cristo, les hablé del amor de Cristo, de la cruz de Cristo, de la resurrección de Cristo. Y Pablo les dice a los Gálatas, estoy maravillado, no puedo creerlo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, de ese esposo amoroso, de ese esposo bendito, de ese Salvador glorioso,
de ese Redentor maravilloso, de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. A Pablo le preocupaba mucho que las iglesias de Galacia se hayan alejado de la gracia de Cristo, se alejaran de aquel que los llamó, y para seguir un evangelio diferente, un mensaje diferente. Entonces existe esa posibilidad de que el cristiano pueda extraviarse de esa sincera fidelidad a Cristo. Por eso, amados hermanos, un texto para memorizar. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, por favor. Hebreos capítulo 2. Pablo teme que las iglesias puedan extraviarse de la sincera fidelidad a Cristo. Y estaba pasando acá con los judíos cristianos en el libro de los Hebreos, a los Hebreos. Pablo dice en Hebreos capítulo 2, por tanto, después de haber hablado de que Cristo es Dios, de que Cristo es el sustentador, es la imagen misma del Padre, superior a Moisés, superior a los ángeles, superior a todos. Por tanto, es necesario que con más diligencia, con más preocupación, con más prontitud, con más dedicación, con más disposición, hermanos míos, atendamos a las cosas que hemos oído de la doctrina de los apóstoles, de la doctrina de Cristo. Eso es lo que hemos oído, de esa verdad que se nos predicó al principio, que se nos adoctrinó al principio. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Te puedes deslizarte, me puedo deslizarme cuando aparto el oído de la verdad. Me puedo extraviarme, me puedo deslizarme, puedo naufragar. Si no tomo en serio esta advertencia, puedo extraviarme de mi sincero compromiso con Cristo, de mi sincera fidelidad a Cristo. Versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual fue anunciada primeramente por el Señor? Los corintios están descuidando la salvación grande. Los corintios están tomando la gracia de Dios en vano, están recibiendo la gracia de Dios en vano. Eso está pasando con los corintios. El cristiano puede deslizarse, puede extraviarse de la sincera fidelidad a Cristo. Versículo 4 de 2 de Corintios 11, por favor. Segunda de Corintios 11, versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, versículo 4, este texto, el versículo 4, aunque está en una forma incondicional, si alguno viene,
La carta indica que los falsos apóstoles ya habían entrado a la iglesia de Corintios. Eso lo vamos a ver después en el versículo 13, cuando Pablo dice, porque estos son falsos apóstoles. Los corintios aceptaban, admitían, toleraban a cualquier persona que venía predicando y no aceptaban y no toleraban al apóstol de Cristo, a Pablo. Los corintios aceptaban cualquier otra enseñanza de cualquier otro que viniera predicando a otro Jesús, otro evangelio, y no estaban aceptando las enseñanzas del apóstol de Cristo, del apóstol Pablo. Los corintios estaban apartando el oído de la verdad, porque Pablo es el apóstol constituido por Cristo. Pablo es predicador de Cristo. Pablo es maestro de Cristo. Pablo fue constituido como apóstol por la voluntad de Cristo. Es Pablo el santo hombre que está hablando por inspiración del Espíritu Santo de Dios, no los falsos apóstoles. Y los corintios aceptan cualquier otro evangelio, cualquier otra enseñanza, cualquier otro mensajero, menos a Pablo. Porque si alguno viene predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, otro Jesús, versículo 4, usted tiene que entender que en el primer siglo, en el tiempo de los apóstoles, en la iglesia primitiva, los falsos apóstoles, los falsos maestros, los falsos Cristos, Jesús había advertido que se levantarán muchos falsos profetas, muchos falsos Cristos, que iban a engañar a muchos, si fuera posible aún a los escogidos de Dios. Los falsos apóstoles en el primer siglo negaban primeramente la encarnación de Dios. No aceptaban de que el Dios eterno, de que el Dios que es espíritu, del Dios que es fuego consumidor, del Dios eterno, del Dios creador, no aceptaban que ese Dios puro y 3 veces santo se haya hecho hombre y haya habitado en un tabernáculo de hombre. Por eso tenemos en el Evangelio de Juan, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo, la palabra era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas. Y aquel verbo, el verbo eterno que estaba con Dios, el verbo que era Dios, se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Pero los falsos apóstoles negaban la encarnación de Dios. Cuando Pablo dice allá en primera de Timoteo, grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? De la piedad. Dios se ha manifestado en carne, como tú y como yo, carne y hueso, y corría sangre por sus venas. Pero los falsos apóstoles negaban la encarnación de Dios. Negaban que el Dios eterno y santo se haya hecho hombre y haya habitado entre nosotros. Si alguien niega la divinidad de Cristo, si alguien niega la deidad de Cristo, si alguien niega la eternidad de Cristo, ese Cristo es otro Jesús. No es el Dios eterno, no es Emmanuel, Dios con nosotros, no es el Dios admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. No es otro Jesús. Además, los falsos apóstoles negaban que Jesús fuese el Cristo, el ungido, el eterno. Negaban que Jesús era el unigénito Hijo de Dios. Jesús no podía ser el Cristo. Jesús no podía ser el unigénito Hijo de Dios, es decir, igual a Dios, igual al Padre.
Entonces, si los falsos apóstoles negaban la deidad y negaban la divinidad y la encarnación de Jesús, entonces ellos estaban predicando y creían en otro Jesús, no el que Pablo les predicó a ellos. Los falsos apóstoles en el primer siglo también negaban la resurrección de Jesús entre los muertos. Ellos creían en el Jesús que hacía milagros, en el Jesús sanador, en el maestro de Galilea. Incluso creían que Jesús había muerto en la cruz, pero no aceptaban que ese Jesús haya resucitado entre los muertos al tercer día y ascendido a los cielos y sentado a la diestra del poder de Dios en las alturas. No aceptaban eso, estos falsos apóstoles. Hoy día, por ejemplo, los musulmanes allá en el oriente, ellos creen en Jesús, pero creen en Jesús como un profeta de los 120 profetas que han tenido, al mismo nivel que el profeta Mahoma. Los musulmanes creen en Jesús como un hijo de Dios más, pero no creen que Jesús es el unigénito hijo del Padre, el unigénito hijo de Dios que estaba en el seno del Padre. No creen. El Jesús que creen los musulmanes es otro Jesús. Y no es el Dios encarnado que vieron, que oyeron y que palparon los apóstoles. Porque los apóstoles, cuando proclamaron a Jesús, proclamaron aquel que oyeron, aquel que vieron, aquel que palparon y tocaron sus manos. ¿A quién? Al verbo de vida, al verbo de Dios. A eso vieron los apóstoles. Ese es el Jesús que predicaron los apóstoles. También la iglesia en Roma, la iglesia en el Vaticano. La iglesia en el Vaticano cree en Jesús como la segunda persona de la Trinidad. La iglesia en Roma cree en Jesús como el Dios encarnado también. La iglesia en Roma cree en Jesús que nació por obra del Espíritu Santo. Pero la iglesia en Roma, en el Vaticano, coloca a Jesús al mismo nivel, a la misma altura, y le da el mismo honor y la misma adoración que a la Virgen María. Porque para ellos María es la que intercede por los hombres, es la mediadora entre Dios y los hombres. Y que María no vio muerte, sino que fue llevada en cuerpo, alma y espíritu al cielo, como lo fue Elías y Enoc. Entonces el Jesús que predican en el Vaticano es otro Jesús y no el Jesús de la Biblia. ¿Por qué? El Jesús de la Biblia que predicaron los apóstoles, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos, solamente en Jesucristo. El Jesús de la Biblia que predicaron los apóstoles es el único mediador entre Dios y los hombres, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y Él es el único camino para llevarnos al Padre. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesús que creen en el Vaticano no es el Jesús que predicaron los apóstoles. El Jesús de la Biblia es el Dios bendito y no se le puede comparar con nadie, ni colocarla al mismo nivel de nadie, ni incluso de María. María fue un instrumento en las manos de Dios. María fue una sierva que hizo la voluntad de Dios, pero ella murió y fue sepultada como cualquier mortal. Ella no es mediadora. Ella no es redentora, ella no es intercedora. Solo Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Solo Jesús nos puede llevar al Padre, porque Él es el camino para ir al Padre. Entonces hoy día se predica otro Jesús. Y en el tiempo del Pablo, los falsos apóstoles estaban anunciando a otro Jesús. Un falso Jesús, un falso espíritu y también un falso evangelio. Por eso, amados hermanos, en primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, Juan advierte, amados,
no creáis a todo espíritu, sino pesad, probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dice 2 de Corintios capítulo 11, versículo 4, porque si bien alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis recibido, u otro evangelio. Vamos a Gálatas capítulo 1, por favor. Versículo 6 de nuevo. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Pablo dice en el verso 7, anótalo por favor, no que haya otro evangelio. No hay otro evangelio, hay un solo evangelio eterno, bendito. No hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo dice, más si aún nosotros o un ángel del cielo, pueden ser los apóstoles, puede ser un ángel del cielo, podemos ser nosotros, puede ser cualquiera. Más si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, que caiga sobre él la maldición de Dios. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, que caiga sobre él la maldición de Dios. Los corintios estaban recibiendo otro evangelio diferente al evangelio que predicaron los apóstoles. Es exactamente como pasa en el día de hoy en Chile, en Sudamérica, en Centroamérica, en Estados Unidos y en Europa. Se está predicando a otro Jesús. Se está predicando a otro evangelio. ¿Has pensado en eso? ¿Has escuchado tú, hermano amado, el evangelio terapéutico? Anótalo, por favor. El evangelio terapéutico. Yo le llamo evangelio para que me entiendan, pero no hay otro evangelio. El evangelio terapéutico no es el evangelio verdadero, es una herejía. Es una herejía. El evangelio terapéutico enseña, hablan de la Biblia, hablan de Jesús, pero ellos enseñan que el problema de los hombres, tu problema, mi problema y el problema de la humanidad, no es su pecado, no es su maldad, sino que el hombre no ha alcanzado su total potencial para realizarse. El evangelio terapéutico adapta su mensaje a las necesidades del hombre. Es un mensaje para cubrir solamente las necesidades del hombre, pero sin hablarle del pecado, del arrepentimiento, de salvación, de perdición, de condenación, de nueva vida, nada de eso. El evangelio terapéutico, y usted lo puede escuchar. No, mejor que no lo escuche. Escuche más la doctrina de los apóstoles, escucha a Cristo. El mensaje terapéutico dice que Jesús, que el mensaje de Jesús, que el camino de Jesús, esa puerta angosta, ese camino angosto, esa puerta estrecha, es muy difícil de seguir. Así que ellos hacen el camino de Jesús mucho más fácil, al gusto del hombre, a la satisfacción del hombre. El evangelio terapéutico está diseñado, fue creado para darle a las personas todo lo que quieren, pero nunca para cambiar, nunca para arrepentirse, nunca para entregarse a Jesús. Usted no tiene nada que cambiar. Siga con su vida. El evangelio terapéutico enseña que el hombre debe vivir su propia aventura, su propia acción, sus propias emociones al máximo.
Y ese es el cristianismo. Y ese es el evangelio. Para ellos, Jesús, el verdadero pan de vida. El que cree en él nunca más tendrá hambre y el que viene a él nunca más tendrá sed. Jesús para ellos no es fuente de satisfacción, no es fuente de vida, no es fuente de salvación. Jesús no es suficiente para ellos. Necesitan algo más. Como Eva. Como Eva. Estar con su marido no fue suficiente, tener una relación con el Padre no fue suficiente. Ella quiso algo más, comer del fruto, para que sus ojos sean abiertos y ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. El evangelio que predica un mensaje, pero sin juicio, donde se predica que Dios es amor, que Dios es bondad, que Dios es pura misericordia, que Dios es pura gracia, que al final este Dios de toda gracia, de todo amor, de toda bondad, no va a condenar a nadie, no va a juzgar a nadie, sino que los va a salvar a todos. Este evangelio no predica un mensaje que nada, no tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo, no tenemos que comparecer ante el tribunal de Dios, no tenemos que rendirle cuenta a nadie en el día final, porque Dios es bondad. Lo que se olvidan estas personas es que en Romanos capítulo 11, versículo 22, Pablo dice, mirad pues la bondad de Dios. Claro, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, Dios es amoroso, pero también Dios es severo. Romanos 11, 22, mira pues la bondad de Dios y la severidad de Dios. Esas son las dos caras de Dios. Al Dios que tenemos que darle cuenta algún día, al Dios que tenemos que presentarnos en su trono y vamos a estar de pie algún día cuando los libros sean abiertos y se abra el libro de la vida. Y el que no está inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. El evangelio moralista es donde el hombre es bueno. El hombre es bueno, es un buen tipo, es un buen hombre, ha trabajado toda su vida, tiene un buen matrimonio, tiene una buena familia. Moralmente es una persona buena. Ese hombre tiene que recibir una recompensa en la vida eterna. Pero Dios dice que todos los hombres estamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron, porque no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Todos nos descarriamos como ovejas, todos nos apartamos por nuestro propio camino. Pero ellos enseñan, el evangelio moralista, que Dios tiene que salvar a este hombre, que fue tan bueno. De hecho, pensaba hoy día en la mañana, tristemente he asistido a muchos, pero a muchos entierros en los cementerios. Y el mensaje en el cementerio siempre es uno solamente. ¿Cuál? El finado que murió o el difunto que murió era tan bueno. Era tan bueno. Aunque todos sabíamos que esa persona había rechazado a Dios, había rechazado a Cristo, había rechazado su palabra toda su vida. Pero debe estar en el cielo con Dios, porque era tan bueno ese hombre. El evangelio quietista. Usted dirá, ¿qué es evangelio quietista? Es donde el cristiano es salvo, el cristiano es perdonado de todos sus pecados, el cristiano asiste a la iglesia, pero no molesta a nadie en la iglesia y no quiere que nadie de la iglesia lo moleste a él. Quietista. Yo le llamo un vago espiritual solamente. El evangelio activista es donde se ayuda a los hambrientos, y estoy 100% de acuerdo,
donde se ayuda a los sedientos, donde se ayuda a los enfermos, donde se ayuda a los desvalidos del mundo. Y estoy 100% de acuerdo en ayudar a los hambrientos, a los sedientos, a los enfermos, a los desvalidos, a la miseria de este mundo. El evangelio activista es donde la iglesia se involucra en protestas públicas para cambiarle la mano al gobierno. Para mucha gente, el evangelio es eso, solo ayudar, ayudar, ayudar. Pero en esta iglesia, en este evangelio activista, no hay un mensaje de la cruz, no hay un mensaje de arrepentimiento, no hay un mensaje de salvación, no hay un mensaje de condenación, no hay un mensaje de perdición, no hay un mensaje de juicio, no hay un mensaje de nada, solamente hay que ayudar. Y nada más. ¿Y qué decir hoy día, hermanos míos, para ir terminando? El evangelio de la prosperidad. Usted ha escuchado de eso, ¿cierto? Es el evangelio que solo proclama salud, riquezas, bienestar, prosperidad al hombre. El evangelio de la prosperidad. ¿Qué podrían haber pensado las iglesias de Cristo de Macedonia con el mensaje de la prosperidad, donde los macedonios en 2 de Corintios 8, en su gran prueba de tribulación y su profunda pobreza? ¿Qué habrían dicho los hermanos de Macedonia de este evangelio de la prosperidad? O de la iglesia de Cristo allá en Apocalipsis. Yo conozco tu pobreza. El evangelio de la confesión positiva. ¿Cuál es ese? Es cuando ese ministro falso, ese ministro mentiroso, le dice a sus miembros, confiesa lo que tú quieras y lo vas a recibir porque es tuyo. Por ejemplo, confiesa que ese auto va a ser tuyo, vas a recibirlo porque tú lo confesaste. Confiesa que vas a ser sano en este momento y después te mueres de la misma enfermedad. Y ese evangelio que solo aceptas a Jesús como tu único y personal Salvador. Cuando esos predicadores invitan a las masas que pasen adelante, levante su mano, aceptas a Jesús como tu único personal Salvador, recíbelo en tu corazón y le dicen a esas personas, ya eres salvo, ya eres perdonado, ya recibiste el Espíritu Santo, ya eres una nueva criatura, y los mandan a la casita pensando esa gente que ya fueron salvos, ya fueron perdonados, ya fueron redimidos, ya recibieron el Espíritu Santo y ya tienen vida nueva. ¡Mentira! Eso es mentira. Porque Jesús dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será perdonado. Porque Pedro dijo a las multitudes en Hechos 2, arrepentidos y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibiréis ahí el don del Espíritu Santo. Porque Ananías le dijo a Pablo, ahora ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Solamente hay un solo evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. De eso vamos a estar hablando, si Dios lo permite, en la próxima clase. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide. Muy buenos días.